Y a esta hora de la mañana ya estamos conectados vía Zoom desde Ecuador con Carlos Yaguchi, coordinador nacional de comunicación del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. ¿Cómo está? Muy buenos días, sea bienvenido a JN Noticias. Gracias, mi nombre es Carlos Yaguchi, soy el coordinador nacional de comunicación del Consejo Nacional. Bien, vamos. Qué gusto más bien para mí poder compartir con ustedes este espacio, a las órdenes. Un gusto también, por supuesto, tenerlo aquí en el programa. Vamos a conversar acerca de la desinformación y los fake news. Y si bien recordaremos, en el contexto electoral de su país, estamos hablando entre la primera y la segunda vuelta electoral, hubo un pico alto de desinformación y algunos analistas manifestaron que en este contexto de elecciones últimas se dio esto de una manera elevada, el tema de la desinformación. ¿Usted coincide quizás con estas afirmaciones? Está comprobado y demostrado que los procesos electorales en Latinoamérica se han convertido en un caldo de cultivo para la desinformación. Esto no es algo que lo desconoce o del cual esté excepto el Ecuador, que es un país en donde en el último año, particularmente en el año 2023, hemos vivido dos procesos electorales. Por un lado, las elecciones seccionales que se desarrollaron en febrero del año 2023 y por otro lado, que por primera vez, aplicando lo que establece la Constitución, se llevó a cabo las elecciones anticipadas tras el decreto de muerte cruzada el pasado 17 de mayo y que las elecciones anticipadas se desarrollaron la primera vuelta el 20 de agosto y la segunda vuelta el 15 de octubre y hoy pues se encuentra un gobierno, es decir, un ejecutivo en funciones, producto de ese proceso electoral. En el marco de ambos procesos electorales, lo que ha ocurrido como organismo electoral es que nos hemos tenido que enfrentar precisamente a este nuevo fenómeno que le hemos denominado la nueva pandemia de los procesos democráticos, porque efectivamente el nivel de viralización a través de las plataformas digitales es sumamente alto y es en donde consta o donde precisamente está el reto de los organismos electorales para que este tipo de información, que además es alterada en muchos de los casos y que está haciendo uso de una serie de herramientas tecnológicas, como el hecho de que tenemos videos forjados, se hace uso de la inteligencia artificial precisamente para que a través de este instrumento se forjen voces o se alteren gráficas o fotografías a efecto de generar una desestabilización en la organización de un proceso electoral. Esto creemos que es un asunto mayor y que debemos enfrentarlo. El Consejo Nacional Electoral ha venido desarrollando un proceso no desde el año 2023, sino desde el año 2021, y lo hemos hecho primero con campañas informativas de información. Creemos que algo clave para combatir o contrarrestar la desinformación es generar mucha más información oficial a través de los canales formales que tiene el organismo electoral. Adicionalmente, como parte de las medidas para contrarrestar la desinformación en el Ecuador, hemos generado alianzas estratégicas con organismos de la sociedad civil a efecto que sean ellos también los multiplicadores de la información oficial del Consejo Nacional Electoral. El Ecuador, como nuevo reto, lo que se ha establecido es generar un convenio con las plataformas, en este caso multinacionales o internacionales como X y Facebook, y también con TikTok, con quien tenemos un acuerdo a efecto de que ellos también sean unos aliados en este combate contra la desinformación. Hemos tenido algunas buenas iniciativas, desde generar foros, espacios de conversación con medios de comunicación, y lo último que hicimos en el año 2023 fue generar talleres informativos respecto a cómo se planifica y se organiza un proceso electoral dirigido a medios de comunicación y también a organizaciones políticas, partidos y movimientos políticos, porque creemos que en estos segmentos de población es donde se está originando la desinformación y pues creemos que el ir con la información hacia ellos es una de las alternativas puntuales que ha generado el Consejo Nacional Electoral. Hay una serie de actividades que las vamos a seguir cumpliendo. En la actualidad mantenemos un convenio con el Programa de Naciones Unidas que tiene experiencias importantes en el combate de lucha contra la desinformación. En este año 2024 pensamos implementar algunas medidas y actividades, entre ellos generar un sistema de monitoreo como parte de las medidas preventivas. Actualmente la institución no tenemos una capacidad instalada para generar un monitoreo digital. Ese es uno de los grandes pasos que queremos dar y de manera
simultánea o paralela, pues también generar un pacto ético en donde se involucren los partidos y movimientos políticos y también los medios de comunicación como una iniciativa más que simbólica. Creemos que es una iniciativa ciudadana para que los medios de comunicación, los partidos políticos también se comprometan en esta tarea de no reproducir ni mucho menos replicar información falsa. Entonces se podría decir, señor Yaguachi, que mientras mayor polarización existe en un país, más es la desinformación que se difunde y especialmente en las campañas electorales. ¿Qué opina usted? Que creemos frente a esta situación, que es coyuntural además, lo que hemos también nosotros decidido y como parte de la voluntad política de nuestras autoridades, es que las vocerías, particularmente de quienes están al frente del organismo electoral, también tiene que ser inmediata y ser permanente, a efecto de que cuando se produzca un caso de este tipo, podamos salir a informar de manera pero inmediata. Nosotros elaboramos un manual, un protocolo, que nos establece ciertos tiempos para dar respuesta y algunas medidas, como si en ese momento amerita una vocería de alguna autoridad nuestra, o de lo contrario un comunicado, o hacer un video para que sea difundido a través de cadena nacional. Vamos, son algunos de los instrumentos que en términos de comunicación nos han sido muy útiles. Creo que esa es un poco la alternativa, el camino que se debe seguir desde los organismos electorales. Yo quiero aprovechar este espacio también para felicitar al Jurado Nacional de Elecciones del Perú, que ha sido uno de los promotores que a nivel de la región también está planteando el que se conforme una red a nivel de los organismos de América Latina y particularmente de Sudamérica, a efecto de que también podamos compartir estas experiencias y que esas experiencias sirvan para que las prácticas electorales en el combate contra la desinformación se vayan fortaleciendo. Creo que es una medida regional importante. Hay que seguirla impulsando, hay que seguirla fortaleciendo con base a las experiencias de cada uno de nuestros países, pero creo que el camino y la ruta que estamos siguiendo es la correcta. Seguramente hay que seguir pensando en cómo nosotros nos vamos adaptando también a los nuevos avances de la era digital. El uso de la inteligencia artificial hace que pensemos en otras medidas que como autoridades electorales debemos también estar a la par. Eso sí que también es parte de lo que estamos pensando y de lo que habría que también analizar en su momento. Claro, también contamos con una página, un comité técnico de fact-checking, quienes se encargan de ver, ¿no?, esta labor de la desinformación que día a día no solamente ocurre aquí en nuestro país, sino también en otros países, como estás señalando. ¿Nos podría dar un ejemplo de los ataques que recibió el Consejo Nacional Electoral durante las campañas electorales, por favor? Claro, básicamente se orientan un poco a desinformar a través de cambiar fechas, establecer de que hay procesos un poco erróneos en la calificación de candidaturas y también durante la campaña electoral, que es el periodo en donde los candidatos tienen la posibilidad de contarle a los ciudadanos cuáles son sus propuestas de trabajo, es donde también surge una serie de aspectos que desinforman a los ciudadanos, particularmente poniendo en duda la credibilidad de la institución, como señalando que como organismo electoral no hemos otorgado ni las facilidades a los candidatos, ni que se han dado las facilidades para que los ciudadanos lo conozcan, lo que ha sido totalmente falso. Y por supuesto, uno de los momentos más álgidos que vive el organismo electoral es en la entrega de resultados electorales. Muchos de los fake news o procesos de desinformación que hemos vivido precisamente han ido en esa etapa cuando no se ha dado o no se ha esperado, pese a que la autoridad lo ha comunicado oportunamente, el tiempo necesario para la entrega de resultados. Frente a eso, lo que nosotros hemos provocado es que en el caso ecuatoriano nos conectamos a través de cadena nacional de radio y televisión, en donde todos los medios de comunicación, radio, y televisión están obligados a conectarse a esos espacios que durante el día de la jornada de votación el Consejo Nacional Electoral los ha institucionalizado y nos sirve para no generar ninguna otra vocería que no sea la oficial, que es la de la autoridad electoral. Pero básicamente esos son los casos de desinformación que más hemos sufrido, añadiendo el hecho de que también hay ataques
a nuestras autoridades electorales que en muchos de los casos, incluso aunque no han llegado, caso ecuatoriano, a afectar su integridad física, pero sí su integridad profesional y su credibilidad como autoridad con mentiras y con desinformación que empiecen a circular a través de plataformas. Claro, lamentablemente aquí en nuestro país sí existió un ataque a las autoridades electorales. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le agradezco por su presencia, por esta entrevista. Muchas gracias. A ustedes, un buen día. Muy buenos días. Nosotros hemos conversado con Carlos Yaguachi, coordinador nacional de comunicación del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.